Buenas noches, es para mí un gusto saludarles, espero se encuentren todos muy bien y feliz de poder compartir nuevamente este ratito de enseñanza, este tiempo de estudio de la palabra. Les recuerdo que estamos abordando la epístola de Santiago y para esta noche vamos a estar observando lo que Dios tiene para nosotros a través del capítulo 3 de este capítulo, perdón, 2 en la segunda parte, antes de ingresar al capítulo 3, estuvimos la semana anterior desarrollando, ¿verdad? Una primera parte de este capítulo 2, eh, llegando hasta ese verso 13. Y vamos hoy puntualmente a desarrollar los versos 14, Santiago 2, por favor, busque su Biblia para que pueda ir siguiendo esta temática a partir del verso 14. Santiago 2, 14 en adelante. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Interesante esta pregunta con que inicia esta sección de estos versos del 14 al 26. Esta sesión como tal, Santiago lo que va a argumentar es la unidad de la fe y las obras. Cómo estas van de la mano, cómo estas no pueden ni deben separarse. La fe y las obras tienen que ser una unidad constante en la vida nuestra como hijos de Dios. La fe que es muerta como tal, sola, ¿verdad? Si no se practica de la manera correcta, si no se vive genuinamente, una fe muerta no puede justificar a ninguna persona. Eso lo tiene muy claro Santiago y eso lo vamos a ver en el desarrollo de estos versículos. Tampoco el creer en lo correcto nos puede justificar solamente por creerlo. Eso es ortodoxia simplemente, ¿verdad? No porque nosotros creamos en algo, aunque ese algo sea correcto, ya vamos a ser justificados ante Dios. Sino que Santiago a lo que apunta es que nuestra fe es esencial, claro que sí, pero nuestra fe se manifiesta con obras, con actos. Y son actos que incluyen toda una intencionalidad, todo una disposición de agradar a Dios. No hacemos las cosas por hacerlas simplemente, sino que la fe es el eje que mueve nuestro accionar de vida. Dice el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si nosotros no acompañamos la fe de obras, esa fe dice que muere, es muerta en sí misma, no tiene ningún sentido. Decir que uno tiene fe no garantiza una fe verdadera. Ya Santiago nos había animado a que nosotros seamos hacedores de la palabra, que no seamos oidores olvidadizos. Y aquí nos pone un caso muy particular, nos pone una escena muy práctica. La fe se vive a través de la demostración de obras de amor, a través de actos, de hechos en nuestra vida. Dice que si nosotros observamos a alguien que tiene necesidad, que tiene carencia, y nosotros en vez de actuar y decir, bueno, ¿qué puedo yo aportar para esta persona? Le enviamos a casa y le decimos prácticamente, juéguesela solo. No estamos realmente teniendo una fe viva. Nuestra fe es muerta. ¿Por qué? Porque la fe tiene que acompañarse de esos actos, de esos hechos, de esas obras. Tenemos que tener muy en claro, y esto es importante, ¿verdad? Muy importante que lo tengamos en claro, que nosotros no somos salvos por las obras que hagamos.
Al contrario, ya somos salvos por la obra de Cristo, solo a través de su gracia, a través de lo que Él ha hecho en nosotros, es que somos salvos. Pero ahora que somos salvos, el Nuevo Testamento, la palabra y Dios mismo nos impulsa a que debemos hacer buenas obras. Tienen que ser parte de nuestro estilo de vida. Yo, cuando he hablado de la integralidad de la misión que Dios ha dado a la iglesia, me gusta compartir un ejemplo muy práctico. Si alguien llega a nuestra congregación y nos dice, mire, eh, vengo muy triste porque hoy no pude darle nada que desayunar a mis niños y yo creo que mañana tampoco, eh, mi esposo está sin trabajo, nuestra alacena está vacía. Y alguien de la iglesia dice, bueno, tomémonos de las manos, oremos, Señor, provéele a esta persona algo para comer, para que tengan mañana para desayunar en el nombre de Jesús. Por más llena de autoridad, por más elocuencia que tenga esa oración, falta algo. ¿Qué es lo que falta? Que alguien dentro de la congregación diga, mire, me duele saber que mañana no tienes para desayunar. Déjeme ver qué tengo yo de lo mío, qué puedo aportarte para ti, para tus hijos. Eso es fe en acción. Esa es la clase de fe a la que está apuntando Santiago. Esa es la clase de fe a la cual Dios nos invita a participar, a desarrollar. Una fe sin obras es una fe muerta, no tiene sentido. Se imagina que Dios hubiera dicho, de tal manera amo al mundo, que oraré por ellos. No. De tal manera amó Dios al mundo que hizo, dio a su Hijo. Tuvo un accionar. En ese ejemplo nosotros vemos también cómo debe ser nuestra fe en Cristo. Una fe que va acompañada de obras de amor, de misericordia, de acciones, de pasos firmes, concretos y que debemos de seguir llevando adelante. Una fe verdadera no se basa en lo que uno dice que puede hacer, sino en lo que uno hace. La vida cristiana por naturaleza es práctica. Jesús era sumamente práctico en sus enseñanzas. Él no solamente quería darnos información, sino quería provocar transformación en nosotros. Cada mensaje de la palabra, cada predicación, cada enseñanza que nosotros, aquellos que tenemos el privilegio de servir al Señor y de enseñar sus escrituras, cada enseñanza lo que queremos que esto conlleve es transformación. Porque ese es el objetivo de Dios. Esa obra que el Espíritu Santo hace en nosotros es lo que necesitamos que despierte constantemente. De nada vale recibir información, de nada nos vale pasar semanas, meses estudiando Santiago, todos los libros de la Biblia. Si no lo ponemos en práctica, si no acompañamos nuestra fe de esas acciones. Es muy fácil hablar de labios para afuera, es muy fácil decir las cosas. Muchas veces, lamentablemente, los seres humanos nos quedamos con el querer, pero no damos el paso al hacer. Bien, Santiago de lo que está hablando aquí es que hagamos las cosas, lo que tenemos que hacer y no nos quedemos solo con el querer y con el decir. Jesús fue muy enérgico en esto también. En Lucas 6:46 dice la escritura, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me dices, Señor, Señor, si no haces lo que yo te pido, lo que yo digo? Y lamentablemente a veces fallamos en eso. Por un lado decimos, Señor, Señor, pero por otro no hacemos lo que Dios nos pide. Eso es fe muerta. Porque la fe es viva, la fe es acción, la fe conlleva obediencia, respuesta, actos y obras que reflejan el carácter de Cristo. En el mismo libro, en la misma carta de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 27, ya lo habíamos leído antes, dice, la religión pura y sin mácula, o sea, que no tiene mancha, la religión pura y sin mancha, sin mácula delante de Dios, el Padre es esta:
visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ojo aquí con lo que el Señor dice. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la religión pura? ¿Cuál es la correcta interacción de nosotros con Dios en cuanto a nuestra creencia, en cuanto a nuestra fe? Dice que digan que van a visitar a los enfermos, que digan que van a visitar a los huérfanos y a las viudas. No dice que digan. Tampoco dice que sientan la necesidad de guardarse del mundo, de apartarse para Dios. El Señor no dice con querer es suficiente, no dice vayan. La religión es vayan, visiten. Es acción. Visiten, guárdesen, apártense para Dios. De esto es lo que nos está hablando estos versos iniciales que estamos tomando en esta noche, en cuanto a cómo la fe es más que palabras. Eso es lo primero que estamos reconociendo en esta noche. Porque lo que hoy quiero que tengamos en claro, que extraigamos de estos versículos, son las características de la verdadera fe. Perdón que antes no le había dado el tema. Características de la verdadera fe es el tema de nuestro estudio de hoy. La primera característica es que la fe es más que palabras. La fe es acción, la fe es más que decir voy a hacer tal cosa, o siento tal cosa, o quiero tal cosa. La fe es creo, siento, pero actúo, acompaño de acciones aquello que creo, que es una convicción en mi vida. Dice un ejemplo práctico que nos da este texto también, está en el verso 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, no podemos decirle vaya en paz, caliéntese, ve a ver cómo se la juega, ¿verdad? Tenemos que responder con esas acciones constantes. La respuesta a nuestras palabras tienen que ser acciones constantes. Hay un texto que es Eclesiastés capítulo 5. Tal vez usted lo ha escuchado o lo ha leído. Permítame que lo retomemos en este momento. Eclesiastés capítulo 5 dice la escritura, voy a leer el verso 1 en adelante. Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. La fe es más que palabras. Es mejor no prometer nada a Dios que estar prometiendo montones de cosas y no cumpliendo. ¿Cuánta gente delante de la presencia de Dios dice, aquí estoy, Señor, pídeme lo que quieras, háblame? Y tal vez Dios da una palabra, da una exhortación y dice, sí, Señor, voy a hacer esto. Y queda ahí en el aire. Una promesa que quedó en el aire. ¿Cuántas personas se presentan constantemente ante Dios? Eso lo vemos mucho cuando hay alguna petición importante. Señor, si tú me contestas esta petición, te prometo que voy a hacer esto. Eso es lo que en el Antiguo Testamento se conocen como votos. ¿Cuánta gente hace votos a Dios? Promesas a Dios. En base a alguna necesidad, con base a alguna necesidad. Señor, si tú me respondes y me abres esta puerta de trabajo, te prometo que todos los días madrugaré a orar y antes de irme a trabajar estaré en tu presencia. No ha pasado ni una semana cuando ya se le olvidó y está
más bien despertándose tarde y corriendo porque va tarde para el trabajo. ¿Cuántas veces la gente dice, Señor, si me sanas esta enfermedad, te prometo visitar a los enfermos, voy a ir a dar tu palabra al que necesite ser sano y oraré por ellos? Y nunca más se acercan a nadie. Esos son actitudes, ejemplos de fe muerta. Fe que no acompaña con acción. Señor, yo te amo. Amo a mi prójimo como a mí mismo. Pero siguen disgustados con alguien, no le hablan a alguien y no hacen nada por procurar resolver esa situación. Eso es fe muerta. La fe busca actuar, busca obedecer, busca accionarse conforme a la voluntad y a los propósitos de Dios. La fe que nada más habla no es una fe agradable a Dios. Dice el verso 17 aquí mismo en Santiago 2. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe que es nada más palabras, es muerta. Porque la fe, en primer lugar, estamos afirmando, es más que palabras. A veces somos muy emocionales, y lo digo con respeto. A veces somos muy emocionalistas, tal vez sería la palabra más apropiada. Yo veo a veces tanto emocionalismo. Y quizás yo mismo he caído también en eso. Nos volvemos emocionalistas. Y por momentos como que nos dejamos tocar por Dios, nos dejamos dirigir por Dios, nos comprometemos a Él. A veces lloramos, botamos mocos en su presencia. Pero como que a veces se nos olvida. Pasa el tiempo y olvidamos aquello que Dios demandó de nosotros, aquella confrontación que Dios nos hizo, aquella palabra que nos desnudó frente a Él y nos hizo ver nuestra necesidad de cambio. La fe es más que palabras. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Estamos en el verso 17. Acompáñenme a leer el 2:18, Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué la fe, en segundo lugar? Dijimos en primer lugar, la fe es más que palabras. Y en segundo lugar, la fe se expresa con obras, con acciones, con actos. Fe y obras no pueden separarse nunca. Eso es lo que está diciendo Santiago en este juego de palabras de muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi obra sin fe. Lo que él está diciendo en resumen es, la fe se expresa con obras. No se puede separar la fe de las obras. Santiago está como recreando un diálogo aquí imaginario, ¿verdad? Con una persona que le insiste en separar la fe de las obras, como si se tratase de cosas diferentes. Pero Santiago responde defendiendo, ¿verdad? Precisamente que una fe sin obras es falsa. Hay una frase que quiero compartirles, la anoté porque me pareció apropiada para este punto que estamos desarrollando. Esto lo dijo MacArthur. La evidencia de una fe verdadera son las obras. La fe no es un simple ejercicio intelectual carente de compromiso activo a la obediencia práctica. Interesante esta frase. En palabras simples, la fe es acción, es vivir lo que creemos. Lo que creemos. Recuerdo un ejemplo que escuché una vez de que estaba un templo lleno en uno de los cultos donde había llegado más cantidad de personas y todo el mundo en medio del culto estaba ahí participando y de pronto entra por el centro del templo una señora con 4 chiquitos y todos vienen con maletas y van caminando cada vez hacia adelante hacia el púlpito dirigiéndose hasta el pastor y cuando llegan frente al púlpito dicen, papi, dicen los chiquillos, venimos a vivir aquí porque tú eres una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Qué tremendo. La fe es acción, es vivir lo que creemos.
Nosotros no podemos decir, soy hijo de Dios. Mi fe está puesta en Jesucristo y por otro lado vivir llenos de dudas o vivir practicando el pecado. Porque la fe es vivir conforme a lo que creemos. Conforme a lo que creemos. Entonces la fe se expresa con obras. La fe es más que palabras, la fe se expresa con obras también. MacArthur, el que mencioné anteriormente, también dijo esta otra frase: así como un árbol frutal no ha llegado a su meta hasta que da fruto, la fe no ha alcanzado su perfección hasta que se demuestra por medio de una vida de obras justas. Es decir, las obras, lo que hacemos, lo que vivimos, es el fruto de nuestra fe. Debe ser el resultado de lo que creemos, de lo que somos en Cristo. ¿Recuerdan cuando dice la Escritura que apresaron al Señor y que los discípulos se ocultaron, huyeron? Pero Pedro intentó seguir de cerca a ver qué estaba pasando con el maestro y unas personas le reconocieron. Qué interesante ese relato del Evangelio, porque dice que una de las cosas que ocurre es que esta gente le dice a Pedro: tú eres uno de sus discípulos, no nos cabe duda, porque hasta hablas como ellos. La fe nuestra tiene que ser reflejada en nuestras acciones. Nosotros tenemos que tener una fe viva y demostrarlo ¿cómo? Con una coordinación, con una conexión, con una evidencia entre lo que somos y lo que hacemos. Mi forma de hablar tiene que reflejar mi fe en Cristo. Mi forma de tratar a los demás tiene que reflejar mi fe en Cristo. Mi forma de expresarme ante el mundo tiene que reflejar en quién he creído. ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo te conocen a ti en tu barrio? ¿Qué dice la gente de ti como vecino? ¿Qué dice la gente de ti, de mí, como compañeros de trabajo o de estudio? A veces pasan meses y ni siquiera nadie que ha trabajado contigo sabe que eres creyente. A veces pasan años y nunca hemos llegado donde el vecino a compartirle de nuestra fe de la palabra de Dios. Todo eso pone en evidencia que nuestra fe o es viva o es muerta. Una fe viva se acompaña de obras vivas, no de falsedad, no de emocionalismos, no de sentimentalismos pasajeros, no, de obras vivas, genuinas, cosas que nacen de lo profundo de nuestro ser. Recuerda cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel: tú eres un pueblo que con tus labios me alaba, pero tu corazón está lejos. Porque el Señor tiene esa claridad, Él puede determinar cuando hay una fe muerta, que es pura religiosidad, que es pura tradición, pero que no es viva. Santiago 2:18 dice: yo te mostraré la fe por mis obras, no dice en mis obras. Porque una tercera característica de la fe verdadera es que valoriza las obras. ¿A qué me refiero con esto? Algunos le tienen fe a sus obras, les apasiona lo que hacen o lo que ven hacer a otros. Pero algo realmente claro es que las obras sin fe no es nada como tal. Mateo capítulo 6, para aclarar aún más este punto. Una fe verdadera valoriza las obras en una correcta proporción. O sea, no enfatizamos las obras, no ponemos la mirada en las obras, sino en el Dios que nos hace actuar. Mateo capítulo 6,
dice el verso 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Una fe verdadera valoriza las obras en su nivel adecuado, en su proporción correcta. No ponemos la mira en las obras, no hacemos las obras para exaltar las obras que hacemos, ni para que seamos nosotros exaltados. Ve el ejemplo que pone el Señor de esta gente que llegaba a ofrendar, a entregar su dádiva, y le gustaba que tocaran trompeta, ¿verdad? Fulanito, deposita en la canasta 1 millón de colones. Parece como la Teletón, ¿verdad? Cuando llaman a la gente adelante con el cheque que dio. Yo creo que hay que valorizar las obras. Sí son importantes, sí son necesarias, no se pueden separar de nuestra fe. Pero las obras no son grandes en sí mismas. La gloria no es de las obras, ni de la persona que hace las obras. A eso es lo que me refiero con que hay que hacer una correcta valorización de lo que es las obras como tal. Nunca debemos de buscar que se nos alabe por las obras que hacemos, ni tampoco nosotros debemos alabar a la gente por las obras que hacen. No se trata de eso. Qué buena que es fulanita porque vio lo que hizo. Qué bueno que es fulanito, vio lo que hizo. No, gloria sea a Dios porque utiliza a sus siervos, a sus siervas, a sus hijos. Y aún más dice el Señor en este texto que confronta a estas personas, mire, que sea más bien secreto. No trate de hacer público todo lo que hace. Esa es una enfermedad que hay ahora, ¿verdad? Que yo creo que se ha incrementado con las redes sociales. Hay gente que tiene hambre de publicidad. Todo lo que hace lo publica. Todo. ¿Con qué afán? Que vean qué carga soy, qué bueno soy. Eso es una fe muerta. Santiago dice, la fe no es para exhibirse, la fe no hace una valoración incorrecta de las obras, no, las pone en el lugar indicado. Las obras son el fruto que debe haber en nuestra vida para la gloria de Dios. Y punto. No para nuestra gloria, no para nuestro reconocimiento. He tenido la bendición de estar involucrado en el servicio, en la iglesia desde muy pequeño. Y en una congregación donde estuve, recuerdo que ya participaba en la música y entonces acostumbraba a llegar temprano, ¿verdad? Con bastantes minutos de anterioridad, a veces hasta 1 hora antes de que iniciara el culto, para preparar, ¿verdad? La guitarra y las cosas que iba a utilizar, el micrófono, qué sé yo, repasar algunas notas, tener unos minutos para orar. Y esto lo hacía. Y recuerdo que empezó a darse una situación donde una hermana que asistía en ese momento a la congregación empezó también a llegar temprano. A mí me llamó la atención que ella llegaba y se sentaba adelante y a veces me saludaba, a veces no, y se quedaba ahí observando todo lo que yo hacía. No se movía de esa banca, pero cuando faltaban unos 10 minuticos, 5 minuticos, yo la veía que sacaba un trapo así que traía y empezaba a limpiar las bancas. Un día entendí que esta mujer esperaba 10 o 5 minutos antes que empezara el culto para pasarle el trapo a las bancas, porque ella necesitaba que la vieran. A esa hora, 10, 5 minutos, ya empezaban a llegar los hermanos, entonces ella sentía satisfacción
de que los demás vieran que estaba limpiando las bancas. Las obras no necesitan ser vistas para ser agradables a Dios. Y yo te animo a ti que haces cosas frutos de tu fe, de tu creencia en el Señor, y que nadie se ha enterado. Tal vez a veces tendemos a desanimarnos porque nunca nadie nos felicitó, nunca nadie nos anima y nos dice, mira qué bonito lo que haces, qué bien lo que haces. Pero déjame decirte que las obras no necesitan ser públicas para ser agradables a Dios. Porque para Dios siempre son públicas, para Dios siempre están ante su vista. Cuando hay una fe viva, una fe genuina, que da fruto con obras, con actos agradables a Dios, Él no lo pasa por alto. Y eso es lo más importante. Así que sigue adelante. Es más, no busquemos plataformas, no busquemos renombre, no busquemos que vean lo que hacemos. Que como dice la Escritura, más bien nuestras obras testifiquen delante de los hombres y les hagan volverse a Él con acciones de gracias. A Dios, no a nosotros. No a nosotros. Dice el verso 19. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Qué interesante este verso 19. Dice muy enfáticamente Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Podríamos decir, también los demonios entonces manifiestan fe, confianza, creencia en Dios. Saben que Él es poderoso, tiemblan ante Él. Pero ¿qué pasa con los demonios? No actúan conforme a la voluntad de Dios. Al contrario, son anticristo, anti Dios, son todo lo contrario. Sus acciones nunca van acorde a Dios, aunque crean que Él existe. Es porque la fe, en cuarto lugar, es mucho más que creer. Hay gente que cree que está bien en cuanto a su vida de fe porque dice, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia. Es más que creer. La fe es más que creer en Dios, en Jesús, en su palabra. Decir que uno cree en Dios no garantiza una verdadera fe. Decía un profesor que tuve una frase muy interesante que él usaba es, no por nacer en una cochera nos convierte en automóvil. Igual pasa en nuestra vida espiritual. No por nacer en una familia cristiana eres un verdadero cristiano. No por asistir a una congregación cristiana eres un verdadero cristiano. No por creer en Dios ya tu fe es verdadera, firme y genuina. Porque la fe hay que acompañarla, es lo que está diciendo Santiago. De todo un estilo de vida, de un accionar que vaya acorde a la voluntad de Dios, que agrade a Dios. Fue impresionante lo que hizo Abraham, que está diciendo aquí el ejemplo que pone Santiago. Claro que sí, padre de la fe. Pero lo impresionante no es lo que hizo por hacerlo. Lo impresionante es que Dios dio testimonio de su fe justificando sus obras. Es decir, Dios dio testimonio de que Abraham no hizo lo que hizo para obtener fama, para obtener renombre, no hizo lo que hizo para que la gente dijera, qué impresionante Abraham. Lo hizo de corazón, obedeció al Señor, aún en las cosas más tremendas que pudo haberle pedido el Señor, porque su fe era genuina, su fe era viva. La pregunta para nosotros sería, ¿estamos siendo justificados por nuestras obras? Dios es el que justifica, pero Dios justifica nuestras obras honrando ese accionar de fe, recibiendo
esa obediencia, recibiendo esa consagración de vida como algo genuino. Él lo sabe, Él lo identifica. La pregunta sería, ¿nuestro estilo de vida hoy, lo que estamos haciendo y viviendo para Dios, realmente está agradando a Dios? Porque no porque hagamos muchas cosas significa que ya estamos justificados ante Dios. La fe es mucho más que creer. Mucho más que creer. Jesús dijo que lamentablemente para muchas personas, cuando estén delante de Él, serán confrontados con una triste realidad. Vivieron engañados. Y le dirán, Señor, pero en tu nombre yo echaba fuera demonios. Señor, pero mire, yo hablaba en lengua, Señor, pero mire, yo le predicaba a todo el mundo, Señor, pero mire, yo daba mis diezmos y mis ofrendas. Y la respuesta del Señor es, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Porque la fe es más que creer, más que creer. Al fin y al cabo, algo que nos tiene muy claro el Nuevo Testamento es que venir a Cristo es apenas la puerta de entrada para la eternidad. Porque solamente por Jesús, solo por su obra de amor, solo porque Él venció y vive para siempre, tenemos tú y yo la posibilidad de salvación y de vida eterna. Pero eso es la puerta de entrada, en el buen sentido. Entiéndame lo que estoy diciendo. Yo no puedo quedarme solo con decir, ya acepté a Cristo, creo en Él y creo en Dios, ya estoy bien, soy salvo. No. Esa es la puerta que me lleva a entrar a un estilo de vida que se llama una vida en el Espíritu, que refleja, como decíamos la semana anterior, las obras del Espíritu, no las de la carne, que vive conforme a las normas, a los parámetros del reino de Dios. Hay tanto por hacer una vez que hemos venido a Cristo, y gloria a Dios porque su Espíritu nos llena y nos acompaña en ese caminar. Pero yo no puedo conformarme solo con decir, he creído y ya. Porque hasta los demonios creen, dijo Santiago, pero no obedecen a Dios. Qué triste que nos pasara igual. Que el Señor dijera, creíste, sí, reconociste que yo soy Dios, pero no me obedeciste. De nada valdría entonces. La fe en realidad es obediencia, es propósito. Decir que creo es fácil. Vivir conforme a lo que creo a veces no es tan fácil. Pero eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Un texto más para ir finalizando. Lucas capítulo 8. Qué interesante esta situación que se da. Lucas 8:19 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Qué interesante la respuesta del Señor. Verso 21, Lucas 8:21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quiénes son la familia de Dios? Los que dicen creo en ti, no. Los que oyen la palabra. ¿Y qué pasa? La hacen, dijo Jesús. La fe verdadera es una fe viva que actúa, que hace. En resumen, dijimos, la fe verdadera es más que palabras, se expresa con obras, valora correctamente las obras, no exalta las obras ni a la persona, y es mucho más que creer solamente. La verdadera fe hace y no tan solo dice, se evidencia con buenos actos, con obediencia a Dios, con sinceridad de corazón, no con un simple activismo.
sigamos adelante, aprovechemos cada día para demostrar que nuestra fe es viva, que realmente hemos creído, que amamos a Dios, pero que estamos dispuestos a obedecerle todos los días de nuestra vida. Tengamos esa fe que se acompaña de obras de amor, de santidad. Que Dios les continúe bendiciendo, el tiempo nos venció. Que tengan una semana feliz y gloriosa. Y recuerde que Dios es bueno, todopoderoso y siempre nos sorprende. Hasta luego.